Hi guys, after 36 days of staying at home, we finally went out for more than 40 minutes. Después de 36 días de estar encerrados en casa, por fin logramos hacerlo. Usualmente lo hacíamos nada más por 30 o 40 minutos y por fin lo logramos. This part will be about coronavirus and how we stayed at home and what is happening right now and what was happening before. Bueno, esta parte queremos hablarles del coronavirus. La verdad no sé si nos puedan escuchar muy bien, de cómo lo hemos vivido, cómo ha sido antes y después todo este proceso. Some of restaurants cannot invite guests inside, so people have to wait outside for their orders. Lots of people still wearing masks, and even those people who ride bicycles. Buses are empty, no people on the bus, and it's not the first we see. There is another bus with no passengers, and it's the main entrance of the park, so you can see just a few people here, and you're not allowed to go in the park. All of parks were closed for visitors, and in the parks you can see these kind of things like fences that you can't pass through. This is the lane, walking lane. This is one of really popular shopping malls in our area, and it's without people. Papers. Everything is closed. You can see locks there. If you cannot go out, or you don't want to go out and meet other people, you could just go shopping online. Oh guys, finally we're at home. It's already dark outside. We couldn't make the whole video outside because it's uncomfortable to speak while you are wearing a mask. Finalmente estamos en nuestra casa. Nos hubiera gustado hacer el video afuera, pero es bien complicado hablar cuando estás usando el cubrebocas. So guys, we're pretty much sure that you heard a lot about coronavirus. But do you know where it happened and when? Bueno, estamos súper seguros que ustedes ya han escuchado bastante del tema coronavirus, pero ahora les queremos decir en dónde y cuándo pasó. So, authorities suggest that the patient 0 was infected in November. In December, first doctors, they started to mention about some new kind of virus that caused pneumonia. And in January, authorities, they admit that there is some kind of virus and they suggest people to stay at home. Bueno, aquí hay 3 fechas importantes. Primero va a ser en noviembre, que es cuando las autoridades finalmente dijeron que encontraron al paciente 0. Diciembre, cuando los doctores empezaron a hablar más del tema y sugirieron que había una ola de neumonía. Y en enero es cuando ya se empezaron a tomar medidas extremas por todo aquello del coronavirus. So let's talk about the symptoms. They're pretty common, like fever, cough, shortness of breath, and also in more severe cases, it causes pneumonia. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los síntomas. La verdad es que ya ustedes han escuchado hablar de ello. El primero, que es el más común, es calentura, tos y la falta de aliento. Y en casos más severos es cuando se registra una neumonía. Even if you have any of these symptoms, it doesn't mean that you have coronavirus. First of all, you need to find a mask. Then you need to go to the hospital and then do some medical examination. After that, you can make sure that you are infected or you are not infected. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que si aunque tuvieras todos estos síntomas, no quiere decir que ya tienes coronavirus. Entonces lo primero que tienes que hacer es agarrar tu cubrebocas, ir a un hospital y ahí se van a encargar de hacerte un diagnóstico donde va a aparecer si es positivo o negativo. Why do people in China wear masks and they don't go to public places? ¿Por qué las personas en China y alrededor del mundo traen cubrebocas y no van a lugares públicos? The answer is pretty simple. Chinese authorities already confirmed that there is human-to-human transmission.
Las autoridades aquí en China han confirmado que la transmisión es de persona a persona. Yeah, the virus is highly contagious. El virus es altamente contagioso. So people try to stay at home as much as they can and don't contact personal contact to other people. Es por eso que las personas se mantienen en casa y no salen a lugares públicos y también tratar de no estar tocando con otras personas. The outbreak has affected around 80,000 people globally. El brote del coronavirus ha afectado aproximadamente a 80,000 personas alrededor del mundo. Around 95% of those people are in China. Alrededor del 95% de todas estas personas afectadas viven en China. More than 12,000 people in China have recovered. Más de 12,000 personas que fueron afectadas por el virus ahorita están recuperadas. Yes, and this outbreak spread to more than 30 countries around the world. Y este virus se esparció en al menos 30 países en todo el mundo. To be honest, Chinese government does a lot to prevent spreading of the virus. Para ser honestos, el gobierno de China ha hecho muchísimo para prevenir el esparcimiento del virus. And we'd like to share with you 3 main measures that Chinese government has taken already. Y nos encantaría compartirte 3 medidas muy importantes que el gobierno ha tomado para la prevención de este. Okay, the first one and the greatest one will be quarantine. The quarantine all around the country. In some cities, you can't leave cities. In some cities, you can't leave your apartments. In some cities, you can go out just once in 3 days and just one person in your family can go out. La más importante para nosotros es obviamente la cuarentena. En muchas ciudades no puedes dejar la ciudad, en otras ciudades no puedes dejar tu departamento, en otras puedes salir nada más una vez cada 3 días y nada más una persona. Number 2, every day we receive messages about precautionary measures from Chinese government. Todos los días recibimos en nuestro celular mensajes, medidas preventivas para el coronavirus por parte del gobierno. Number 3, in every shop, people need to check their body temperatures and also share their contact information by scanning QR code. It's very simple, it takes just a few minutes. En cada tienda a la que vas aquí en China, en cualquier parte de China, tienes que checar la temperatura de tu cuerpo y aparte de eso tienes que escanear un código donde tú estás compartiendo tu información a las autoridades chinas para tener todo bajo control. There are many people spreading fake news and information. Hoy en día hay muchísimas personas que se han dedicado a esparcir rumores acerca del virus. So where can you find a reliable information? ¿Dónde podemos encontrar fuentes confiables? We suggest you to visit World Health Organization webpage. Nosotros te sugerimos visitar la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y ahí es donde vas a encontrar toda la información necesaria. Guys, don't panic and please don't be mean with other people, especially foreigners. Bueno, y no hay que entrar en pánico y no hay que ser malos con las personas, especialmente los extranjeros. Hey guys, don't forget to subscribe. No se olviden, por favor, de suscribirse.